Primer mensaje: el poder absoluto deshumaniza al opresor y al oprimido. Chaplin construye este mensaje interpretando dos papeles opuestos, el dictador Hinkel y el barbero judío. El contraste reforzado por el parecido físico entre ambos convierte la línea entre opresor y oprimido en algo casi accidental, una cuestión de circunstancia y no naturaleza. Por un lado, la población judía es reducida a los judíos, una categoría enemiga. Una vez que un grupo deja de ser visto como humano, es fácil convertir la crueldad en política. Por otro lado, Hinkel se deshumaniza por su propio poder. Atrapa en el ego, la vanidad y la paranoia, se convierte en un performance grotesco, una máquina con los frenos rotos. La puesta en escena refuerza esta idea. Los espacios de Hinkel son amplios, dorados y llenos de mármol y banderas. Son fríos, teatrales y ocupados por símbolos de poder. Esto hace que el poder parezca una obra de teatro. Todo a su alrededor resulta un espectáculo y siempre está actuando para un público. El gueto del barbero es todo lo contrario. Se firma en callejones estrechos, tonos grises y viviendas agrupadas. Es más pequeño pero también más humano. Tiene callejuelas, tiendas, vecinos, conversaciones sobre la merienda, trabajo y romance. Se siente dividido. Cuando este grupo de personas es oprimido y abusado, se siente más personal que abstracto. El fascismo no destruye a un enemigo, destruye la vida ordinaria. El lenguaje corporal de Chaplin es otro de los elementos que acarrea la película, uno de los recursos técnicos más grandes. Como Hinkel, sus gestos son exagerados, rígidos y ridículos, como los de una marioneta. Como el barbero, es mucho menos elocuente. Sus movimientos son más suaves, pequeños, nerviosos, reactivos y mucho más vulnerables. La escena del globo terráqueo es el mejor ejemplo. Hinkel juega con el mundo como una fantasía romántica grabada en cámara lenta y acompañada por una música orquestal, bailando con el globo como si la conquista fuera algo hermoso. Y la música hace la escena elegante y alegre, pero el significado es monstruoso y deja en evidencia la mentalidad deshumanizadora del poder absoluto. Los países y sus habitantes se vuelven simples objetos para su placer. Cuando el globo terráqueo explota, se sugiere la fragilidad de su fantasía. El sueño de dominación es grandioso, pero infantil, vacío y destructivo. Segundo mensaje: la propaganda fabrica consenso y sustituye la razón por el espectáculo. Chaplin transmite esto mediante los discursos de Hinkel, un idioma inventado que suena a autoridad sin decir nada. Tras puro balbuceo, Hinkel se gana los vítores de sus seguidores. No hace falta comprender sus palabras para entender el mensaje, y cuando la conclusión ya la sabe todo el mundo, cuestionarla deja de parecer una opción. Es el fenómeno de la desindividualización en la que el individuo se disuelve en la atmósfera creada por el grupo. Y si Hinkel es el rostro expiatorio, es el rostro del espectáculo fascista, Garbage, parodia de Joseph Goebbels, es el guionista. Organiza la teatralidad del dictador y transforma la vanidad personal en doctrina política. No es exageración. Goebbels utilizó el chivo expiatorio para dirigir la ira colectiva de una Alemania fracturada hacia un único objetivo. En ese sentido, Garbage contribuye a fabricar consenso al reemplazar el razonamiento moral a través de repetidas órdenes ideológicas, y su falta de sátira burlesca lo hace aún más inquietante, porque no solo participa en el espectáculo, sino que contribuye a diseñarlo. El montaje intercala primeros planos del líder gesticulando con planos generales de grupos uniformados, citando visualmente la estética de los noticieros y desfiles reales de la época. Además, las masas, los soldados y los desfiles se ven ordenados en bloques, casi como máquinas. Esto refuerza la idea de que el individuo desaparece dentro del espectáculo colectivo. El discurso final del barbero es una oposición directa. Es un enfoque en el individuo, un primer plano que se centra en las emociones y la expresión física y silenciosa del personaje de Chaplin. Y al contrario que Hinkel, las palabras del discurso se entienden por completo. Es claro, humano, pausado y moral. No usa gritos para dominar, sino palabras para despertar una conciencia dormida. Y hablemos de contexto interno y externo de la película. El contexto interno no es sutil. Tomania es una parodia directa de la Alemania nazi, con una doble cruz en lugar de la esvástica. La violencia contra el barbero y sus vecinos, negocios destruidos, vecinos arrestados, es una clara referencia a la Kristallnacht de 1938. La invasión de Hinkel al vecino Austerlitz remite directamente a la Anschluss, la anexión de Austria a Alemania. Esta película se estrenó en octubre de 1940, todavía en una fase previa al exterminio masivo sistemático, cuando los campos servían sobre todo para trabajo forzado e internamiento político. Faltaba más de un año para que Estados Unidos entrara en la guerra y los grandes estudios temían represalias comerciales en Europa. Por eso Chaplin financió la película con su propio dinero. Años después reconoció que, de haber conocido los campos de exterminio, no habría podido tratar el tema en clave de comedia. Ese desfase entre lo que la película sabía y lo que la historia reveló poco después es en sí mismo parte de su valor como documento de época. Para la comparación con The Great Dictator, usaré una película de la misma unidad, Mr. Smith Goes to Washington, ya que ambas películas comparten una característica muy fuerte: la historia del individuo como representación y crítica de una crisis política mucho más grande que él mismo. El barbero judío y Jefferson Smith son hombres comunes que se enfrentan, respectivamente, al autoritarismo fascista y a una democracia corrompida por intereses políticos. Ninguna película cae en el cinismo. Ambas sostienen que vale la pena defender ciertos ideales. Comparten también el mismo recurso dramático, un discurso final pronunciado por un personaje ingenuo que se convierte en la conciencia moral del relato. El filibusterismo de Smith en el Senado y el discurso radial del barbero
cumplen la misma función estructural, pero difieren en su solución. El poder absoluto de Tomania no admite corrección desde dentro, solo puede señalarse desde afuera, mediante la palabra directa a la humanidad. El Senado de Mr. Smith, en cambio, conserva mecanismos internos, el filibusterismo, transparencia y la fe en la Constitución, capaces de corregirlo. Capra defiende la democracia desde dentro, Chaplin denuncia el autoritarismo desde la sátira externa. Relevancia de la película para comprender el mundo contemporáneo. Primera postura. Los mecanismos de propaganda de Chaplin satiriza el espectáculo sobre el argumento, el ritmo visual como institución de la razón, el culto al líder, siguen operando hoy en la comunicación política y en las redes sociales, ahora mucho más sofisticados técnicamente, pero estructuralmente iguales. Aquellas tácticas usadas por Goebbels en su momento pueden usarse y modificarse para que funcionen en el mundo moderno. No es tan difícil ponerse un disfraz. Reconocer ese patrón en una película de 1940 extiende la mirada para identificarlo en sus versiones contemporáneas, mucho más sofisticadas técnicamente, pero igual estructurales. Segunda postura. El discurso final del Barbero, con su apelación a una humanidad compartida por encima de fronteras y nacionalismo, conserva vigencia frente al reflejo de dividir el mundo entre nosotros y ellos, que ese llamado se pronunciara en 1940, antes de conocerse la escala real del error que denunciaba, le da una fuerza casi profética. No hay que ir muy lejos para ver una situación similar. Desde el inicio de la migración venezolana al Perú, cerca del 30% han sufrido discriminación directa, sobre todo en la calle, el trabajo y el transporte público. Y aunque la evidencia demuestra que la migración venezolana no es causa principal de la criminalidad, casi el 88% de los peruanos la culpa erróneamente, alimentado por una cobertura mediática que asocia extranjería con delito. El mismo chivo expiatorio que usaba Goebbels. ¿Suena familiar? Como conclusión, The Great Dictator conserva su fuerza porque entiende que el autoritarismo no empieza con violencia física, sino con la destrucción simbólica del otro. Reducir a las personas a categorías, enemigos, inferiores, masas, antes de perseguirlas. Frente a esto, el discurso final de Barbero es una ruptura radical. No son máquinas, no son ganados, son hombres. Recupera la humanidad concreta con que el fascismo intenta borrar. Como expresa Yuji Tadori en Jujutsu Kaisen, el valor de una vida humana existe porque esos pequeños fragmentos de recuerdos forman a una persona. El mensaje de Chaplin no pertenece solo a su contexto y a su instante en la historia de la humanidad, sino que sigue hablando en cualquier época y lugar donde se intente medir la vida humana por utilidad, origen, fuerza, raza o conveniencia política. La comparación con Mr. Smith Goes to Washington refuerza esta lectura. Mientras Capria confía en que la democracia puede corregirse desde sus propios mecanismos, Chaplin muestra un régimen donde los mecanismos ya se han sido destruidos y el barbero solo puede apelar directamente a la conciencia humana. En este gesto, la película deja de ser una parodia de Hitler y se convierte en una defensa urgente de la dignidad. Su vigencia está en la advertencia. Cuando una sociedad empieza a odiar sin conocer y obedecer sin pensar, el espectáculo del poder reemplaza a la razón. Y cuando eso ocurre, recordar el valor de una sola vida humana se vuelve en un acto político.